Dios Padre eligió a un solo hombre para ocupar su lugar en la tierra, pero este hombre jamás pronunció una sola palabra en la Biblia. Descubre por qué su silencio aterroriza al infierno. En toda la historia de la salvación, hay un hombre que no pronunció una sola palabra. Abre tu Biblia, busca en el Evangelio de Mateo, busca en Lucas. No encontrarás un discurso, no encontrarás una prédica, no encontrarás ni siquiera un susurro registrado de sus labios. Y sin embargo, sin este hombre, el plan de Dios se habría desmoronado en la tierra. Imagina la responsabilidad. Dios Padre, el creador del universo, el que encendió las estrellas y trazó los límites de los océanos, tuvo que elegir a un solo hombre entre miles de millones para que ocupara su lugar en la tierra. No eligió a un emperador de Roma con legiones a su mando. No eligió a un sumo sacerdote del templo de Jerusalén con túnicas de oro. No eligió a un filósofo griego con palabras elocuentes. Eligió a un carpintero, un hombre con callos en las manos, un hombre con aserrín en la barba, un hombre que olía a sudor y a madera de cedro. Su nombre era José, y su misión era la más aterradora y gloriosa jamás confiada a una criatura humana: ser el padre del Hijo de Dios y el esposo de la Madre de Dios. Hoy, en un mundo que sufre una crisis de paternidad, en un mundo lleno de ruido donde nadie sabe callar, necesitamos desesperadamente mirar hacia Nazaret. Necesitamos entrar en el taller de este hombre justo, porque José no nos enseña con palabras, nos enseña con hechos, nos enseña que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en proteger, que la verdadera masculinidad no está en dominar, sino en servir. Prepárate, vamos a viajar al siglo I, vamos a caminar por el polvo de Galilea para conocer al hombre que tuvo la autoridad de mirar al Dios vivo a los ojos y decirle: Hijo, es hora de dormir. Esta es la historia de San José, el terror de los demonios y el patrono de la buena muerte. Nuestra historia comienza con un corazón roto. Estamos en Nazaret, una aldea minúscula, olvidada, donde todos conocen los secretos de todos. José es un hombre joven, fuerte, descendiente de la casa real del rey David, aunque su corona sea ahora el polvo y el anonimato. Está comprometido con una joven llamada Miriam, o como nosotros la conocemos, María. El compromiso judío de aquella época era sagrado. Legalmente ya eran esposos, aunque aún no vivían juntos. José la amaba con un amor casto, puro, viril. Veía en ella una luz que no veía en ninguna otra mujer de Israel. Pero entonces llega el golpe. María regresa de visitar a su prima Isabel en las montañas de Judea, y el secreto ya no puede ocultarse. Está embarazada. Detente un momento. Siente el frío en el estómago de José. Él sabe que no es el padre. La lógica humana, la fría y dura lógica, solo tiene una explicación: adulterio. Traición. La ley de Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 22 es clara y brutal. Una mujer en esa situación podía ser llevada a las puertas de la ciudad y apedreada hasta la muerte. José se encuentra ante el abismo, imagina su noche, la oscuridad de su habitación en Nazaret, el dolor de sentirse traicionado por la persona que más amaba, el cuchillo de la duda retorciéndose en su pecho. Pero aquí es donde José se separa del resto de los hombres. Aquí es donde vemos su santidad antes incluso de que el ángel le hable. Cualquier otro hombre habría gritado, habría exigido justicia, habría expuesto a María a la vergüenza pública para salvar su propio honor. Pero el Evangelio nos dice una frase que es un monumento a su alma. José, su esposo, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Ser justo en la Biblia no significa solo seguir reglas, significa ajustarse a la voluntad de Dios. José decidió sacrificar su honor, asumir él la culpa, desaparecer en silencio antes que permitir que una sola piedra tocara a María. Decidió protegerla, incluso cuando su corazón humano sangraba confusión. Se fue a dormir con la decisión tomada: divorciarse en secreto, asumir la soledad. Y en ese sueño, fruto de la misericordia y no de la ira, el cielo se abrió. En sueños, el ángel del Señor se le apareció. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No temas. Esas dos palabras cambiaron la historia. El ángel le reveló el misterio que los profetas habían anhelado durante siglos. El niño no era fruto del pecado, era el Mesías. Y Dios le estaba dando a José una orden directa: tú le pondrás por nombre Jesús. En la cultura hebrea, nombrar al niño es reclamarlo como propio, es darle identidad legal. Dios le estaba diciendo: no eres un actor secundario, José, eres el padre en la tierra.
tú le darás el nombre que salva al mundo. José despertó, y aquí está el milagro de su carácter. No discutió, no pidió 3 señales más, no dijo déjame pensarlo. Mateo nos dice simplemente, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Se levantó, fue a buscar a María, y la llevó a su casa. Ese sí de José fue tan poderoso como el sí de María en la Anunciación. Fue un sí de obras, no de palabras. Aceptó una vida de misterio. Aceptó criar a un hijo que no era suyo por sangre, pero que sería suyo por amor y ley. Aceptó ser el guardián de la llama sagrada. Desde ese día José se convirtió en el primer devoto de la Virgen, el primer hombre que adoró a Cristo en el vientre materno. Su casa se convirtió en el primer templo de la cristiandad. Meses después, el decreto de César Augusto obliga a José a caminar 150 kilómetros hacia el sur, desde Nazaret hasta Belén. María está a punto de dar a luz. Imagina la angustia de José. Él es el protector, es su deber proveer un lugar seguro, pero Belén está desbordada, golpea puertas, pide favores, ofrece trabajar a cambio de un techo. No hay lugar, está lleno. Váyanse. Cada negativa era una herida en su orgullo masculino y en su corazón de padre. El rey de reyes iba a nacer, y José no tenía un palacio para ofrecerle, ni siquiera una habitación de posada. Finalmente encuentran una cueva, un establo sucio, oloroso a estiércol de animales. José limpia el suelo con sus propias manos, acomoda la paja, hace lo que puede con lo poco que tiene. Y en esa pobreza extrema nace la luz. Cuando José tomó al niño Jesús en sus brazos por primera vez, ¿qué sintió? Miró esos ojos divinos y vio su propia pequeñez, pero también vio la confianza total de Dios. Ese bebé indefenso dependía de José para comer, para vestirse, para sobrevivir. Dios se hizo vulnerable para que José pudiera ser fuerte. Pero la paz duró poco. Semanas después, otro sueño, esta vez urgente, aterrador. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes, el monstruo paranoico que asesinaba a su propia familia. José no esperó al amanecer, se levantó en medio de noche, dice el Evangelio, sin mapas, sin provisiones suficientes, hacia un país extraño, Egipto, tradicional enemigo de Israel. Imagina el desierto, días y semanas caminando bajo el sol abrasador, vigilando que no hubiera bandidos, protegiendo a María y al bebé, de los escorpiones, de la sed, del agotamiento. José fue el salvador del Salvador. Si José se hubiera dormido, si José hubiera dudado, la historia habría terminado en masacre. Pero él fue el escudo de carne y hueso que se interpuso entre el odio de Herodes y la inocencia de Cristo. Por eso la Iglesia lo llama el terror de los demonios, porque el diablo quería destruir al niño y un simple carpintero, con su obediencia y coraje, frustró los planes del infierno. Pasaron los años, Herodes murió, la Sagrada Familia regresó y se estableció en Nazaret. Aquí comienza la parte más larga y misteriosa de su vida. Los años ocultos, 30 años de normalidad. José trabajaba, era un tecton, una palabra griega que significa constructor, artesano, carpintero. Trabajaba la piedra y la madera, trabajo duro, físico. Y Jesús estaba a su lado. Piensa en esto profundamente. Jesús aprendió a ser hombre mirando a José. Cuando Jesús hablaba en sus parábolas sobre el pastor que cuida a las ovejas, ¿no estaría recordando cómo José cuidaba a la familia? Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a llamar a Dios Abba, Papá, fue porque la imagen que él tenía de la paternidad terrenal, la imagen que José le dio, era tan tierna, tan fuerte y tan segura, que Jesús pudo usar esa palabra para referirse al Padre Eterno. José le enseñó a Jesús a sostener el martillo, le enseñó a recitar la Torá, le enseñó a tratar a las mujeres con dignidad al ver cómo trataba a María. José no hizo milagros públicos, no curó leprosos, no caminó sobre el agua. Su milagro fue la constancia. Levantarse cada mañana, amar, trabajar, orar y proteger, día tras día, sin aplausos. Es el santo de la vida ordinaria. Nos enseña que puedes ser un gran santo fregando platos, cambiando pañales, pagando facturas y trabajando honestamente si lo haces con amor y en presencia de Jesús. La Biblia no menciona la muerte de José. Cuando Jesús comienza su vida pública a los 30 años, José ya no aparece. Se asume que murió en algún momento durante esos años ocultos en Nazaret. La tradición de la Iglesia imagina este momento como la muerte más hermosa que un ser humano haya tenido jamás. Imagina la escena. José, anciano, desgastado por años de trabajo y sacrificio, está acostado en su lecho,
A un lado de su cama está María, sosteniendo su mano, la esposa a la que amó y protegió con cada fibra de su ser. Al otro lado está Jesús, Dios hecho hombre. José mira a Jesús. Recuerda al bebé en Belén, recuerda al niño perdido en el templo, recuerda al joven aprendiz en el taller, y ahora ve al Salvador listo para su misión. Jesús le dice, ve en paz, Padre bueno, has cumplido tu misión, descansa. José exhala su último suspiro en los brazos del Creador del universo y bajo la mirada de la Reina del cielo. Por eso San José es el patrono de la buena muerte, porque no hay mejor manera de irse de este mundo que acompañado por Jesús y María. José murió antes de la pasión. Dios le ahorró el dolor de ver a su hijo en la cruz. Su misión de protector había terminado. Ahora comenzaba la misión del Redentor. Hoy, en el año 2026, San José no está dormido. Ha sido declarado patrono de la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque así como protegió el cuerpo físico de Cristo en la tierra, ahora protege al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia en la historia. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos donde la familia es atacada, donde la fe es ridiculizada, donde el miedo intenta paralizarnos. Necesitamos a José. Necesitamos su valentía para levantarnos en medio de la noche y defender lo que amamos. Necesitamos su silencio para escuchar la voz de Dios en medio del ruido digital. Necesitamos su castidad para amar sin poseer. Necesitamos su confianza para saber que, aunque Herodes parezca fuerte, Dios siempre tiene un plan de escape hacia la victoria. Hay una antigua frase bíblica que se aplicaba al patriarca José de Egipto, pero que la Iglesia aplica a nuestro San José. Ite a Yosef. Id a José. Si tienes problemas financieros, ve a José el trabajador. Si tienes miedo del futuro, ve a José el soñador obediente. Si sientes que tus pecados te superan, ve a José el que salvó a Jesús. No es un santo lejano en una estatua de yeso, es un padre que sabe lo que es tener las manos sucias y el corazón preocupado, y está esperando que le pidas ayuda para hacer contigo lo mismo que hizo con Jesús, tomarte de la mano, protegerte del peligro y enseñarte a caminar hacia Dios. Soy tu nombre. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la sombra protectora de este Padre, te invito a que hagas dos cosas hoy. Primero, comparte este video con alguien que necesite esperanza. Y segundo, cierra los ojos un momento y di simplemente, San José, sé mi Padre y mi guía. Suscríbete para seguir descubriendo las historias que sostienen nuestra fe. Que la paz de Nazaret esté contigo y con tu familia. Hasta pronto.